Nosotros seguimos en el programa. Gracias por estar en Noche Sin Tregua. Hemos invitado en esta noche al doctor Virgilio Prieto. Muchísimas gracias, al doctor jefe nacional de epidemiología del Ministerio de Salud, para que hablemos de algunos temas importantes, por supuesto, varios relacionados a los últimos acontecimientos respecto al COVID. Sube de 81 municipios a 123 municipios en alto riesgo por el COVID-19. Hay un incremento lejos de apartarse de la posibilidad o de que empiece a bajar el número. Lo que se está notando más bien es un crecimiento. ¿A qué se debe esto? Doctor Prieto, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, muchísimas gracias. Explicar que nosotros manejamos el índice de riesgo municipal semanalmente en base a la ocurrencia de casos que le llamamos la incidencia, es decir, el número de casos que se registra por semana. Entonces, hay municipios que para la anterior semana bajaron este índice y tuvimos un descenso del número de municipios afectados. Pero como ustedes mismos lo perciben y lo denuncian, el comportamiento de la población está muy relajado. El comportamiento de la población ha dejado de prevenir la transmisión del daño, y entonces muchos municipios han subido su número de casos y otros que no tenían casos han empezado a tener casos, y esto es lo que hace que el índice municipal de riesgo se eleve y se expanda a más municipios. De acuerdo a los datos que ha proporcionado el día de hoy el Ministerio de Salud, doctor, 42 localidades deben estar en apronte ante la pandemia, dice el informe, mientras que las regiones en expectativa media pasaron de 220 a 204 y las de moderada de 38 a 12. Bolivia cumple la segunda semana del posconfinamiento y nos encontramos con esta situación que no hace otra cosa que preocupar por lo que podría ir ocurriendo en las próximas semanas. Por ejemplo, el día de mañana, este fin de semana, en La Paz ya comienza una etapa diferente de flexibilización. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que tenemos que esperar, doctor Prieto? Sí, tenemos entendido que así ha de ser, pero ojalá entendamos que este momento debe extremarse las medidas de cuidado, como es el uso obligatorio de barbijo cuando estamos entre más de 2 personas. Entonces, esta situación es la que no se ve, y esto es lo que hace que el daño se expanda. ¿Por qué? Porque cuando una persona infectada que presente o no síntomas, peor si está con síntomas, y no usa el barbijo, las personas que están a su alrededor a menos de 1 metro o metro y medio, en 7 a 8 minutos pueden infectarse. Entonces imagínense cuando las personas están en conglomerados tan grandes durante más de media hora, 1 hora, entonces la probabilidad de la transmisión es demasiado elevada, y esto nos va a dar lo que está ocurriendo. Probablemente no es tanto que están descendiendo los casos, sino que están considerando que el daño pueden atenderlo en su casa, y por ello es que los casos graves no descienden, y eso nos indica la letalidad que estamos registrando por medio centenar cada día. Entonces, esta es una otra preocupación, y también influye en el índice de riesgo municipal, que es la ocurrencia de los fallecidos, la tasa de letalidad. Toda la tasa de letalidad, doctor, se están haciendo las consultas a propósito de por qué subió tanto el número de fallecidos, o no se tenía el registro o no se reportaba, o lo que estamos experimentando en el país es que hay cada vez más muertos producto del coronavirus. ¿Cuál es la interpretación que tienen? Hemos solicitado un informe al Servicio Departamental de Santa Cruz, que de pronto nos reporta 1.500 fallecimientos, con el cual nosotros no estamos de acuerdo, y hemos pedido la información pertinente, porque todos los días el reporte nos llega de los diferentes servicios departamentales de salud. Es decir, nosotros no colocamos un solo número
que dependa de la Dirección Nacional de Epidemiología. Entonces son ellos los que han registrado durante todo el periodo el número de fallecimientos como el número de casos. Entonces, ¿de dónde se reporta esta cantidad insólita de casos? Es lo que estamos pidiendo que se explique en razones, digamos, de orden técnico-científico, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que el 5 de septiembre se reportaban algo más de 1.900 muertos, exactamente 1.934 decesos. 24 horas después se habla de 3.527. Son más de 1.500 muertos en un día. La tasa de letalidad de 4.5 se dispara a 8.6, entonces hay una diferencia, un incremento del 180%. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo que se explique. Es decir, tenemos que tener nosotros una explicación clara de esta situación que ha sido protagonizada por ellos mismos. Es decir, nosotros no hemos ni incrementado ni bajado nada de su información estadística epidemiológica. Muy bien, tendrá que ser entonces la gente de Santa Cruz, de la Gobernación, del Servicio Departamental de Santa Cruz, quienes expliquen esto. Doctor, finalizo la entrevista preguntándole cómo está el tema de las vacunas. Habían algunas propuestas de empresas chinas de llegar a Bolivia, de hacer los experimentos con las vacunas. ¿Cómo se está analizando este tema? ¿Se va a dar luz verde, no se va a dar luz verde? ¿Qué tienen que esperar de pronto algunos protocolos complementarios? ¿Cómo se maneja esta situación? Primordialmente decirle que nosotros estamos muy esperanzados con la vacuna Oxford, con AstraZeneca, pero como usted sabe, esta investigación se ha interrumpido, pero se espera que la puedan renovar de acuerdo a unos conceptos. Respecto de la oferta de la vacuna china, sin duda los aspectos que nos han informado tienen sus características de avance científico también, están en fase 3, pero nosotros en el momento se da cuenta que en el periodo en que nos encontramos, si hubiera un caso como la vacuna Oxford en nuestro país, ¿cómo cree que influiría en el periodo en el que nos encontramos? Y yo creo que sería muy negativo porque obviamente no estamos en una situación en el momento de solamente la atención de la pandemia, sino también estamos en un momento político electoral y entonces digamos, ponernos en una investigación científica que de hecho conlleva riesgo, como toda investigación científica, no es lo más adecuado. Respecto a este tema de la vacuna china, entiendo que eran 3 propuestas, una de Sinopharm, una de CanSino y otra de Sinovac, las que estaban queriendo traer vacunas a Bolivia. 2 ya se han ido, Sinopharm y CanSino, solamente quedaría una. ¿Se va a rechazar a esta empresa mientras dure este periodo que usted menciona? ¿No se va a dar curso a estas pruebas de esta empresa china, doctor Prieto? No, como le digo, no estamos en un momento apropiado en las condiciones, digamos, de poder llevar adelante esta investigación científica. Muy bien. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, por estos minutitos que nos ha dispensado. Muy buenas noches, gracias por estar en Viernes en Noches Sin Tregua. Muchísimas gracias, muy amable.